en la apertura de este foro. Y bueno, Mendoza es como el epicentro. ¿Por qué? Porque también hoy sí hacen referencia también a que el presidente Javier Milei viene este fin de semana, recordemos, a la vendimia, va a participar no del carrusel, sino de el agasajo de bodegas de Argentina. Allí va a llegar el presidente, ya hay parte de su gabinete acá, lo vimos a Petri ayer en la fiesta de la cosecha, y va a participar del agasajo de Argentina, va a tener algunas reuniones políticas, y a la noche no se sabe si va a ir al Teatro Griego o no a ver el acto central. Porque esta cuestión cultural así le gusta al presidente, pero todavía no se dice nada. Y la que sí va a tener actividad en la provincia junto a Martín Menem, se supone, es Karina Milei, que va a estar presentando La Libertad Avanza en Maipú, según señalaron, pero bueno, ahí está la información a confirmarse. Bueno, vamos a hablar del tema del foro de inversiones. Lo tenemos a Roberto Cuchetti en línea, porque ayer la gente de Portfolio estuvo participando y bueno, nos puede contar de primera mano todo esto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día, aquí Antonio y Gabriel te saludan. Antonio, Gabriel, muy buenos días, ¿cómo están? Buen viernes. Bien, bien, buen viernes para vos también. Bueno, contanos un poquito, ayer, bueno, estuviste participando del foro, ¿cómo lo viste? ¿Realmente hay interés por Mendoza? ¿Qué es lo que despierta más interés para invertir en nuestra provincia? Bien, notamos mucho interés con el tema de inversión, vemos mucha necesidad también de financiamiento. Es un foro que ha mezclado grandes empresarios con pequeños empresarios o empresarios que se están iniciando, sobre todo en el área de tecnología, en el área de startup. Han habido muchas reuniones con respecto a eso y hay mucha necesidad de invertir ahora en este nuevo contexto. Notamos en términos generales al empresario, digamos, entusiasmado, no, igual algo preocupado porque las condiciones económicas están cambiando y la idea del gobierno es que cambien dramáticamente, ¿sí? Sí. Ir a un mundo más competitivo, a una economía más abierta, en donde ya no vamos a tener esa protección que daba la inflación ante errores, no vamos a tener ese financiamiento a tasas subsidiadas, Sí. sino que va a ser todo más basado en la eficiencia, ¿sí? Y va a haber que trabajar con volumen y con eficiencia. Dos cosas a las que nos estábamos desacostumbrando mucho, ¿sí? O sea, yo vendía lo que me dejaban importar y lo que me dejaban importar lo podía vender casi a cualquier precio, pero con eso tenía que bancar una estructura. Bueno, hoy ese mundo está desapareciendo, la apertura de la economía también va a provocar una especie de tensión en el mundo empresario, pero sin lugar a dudas hay un optimismo. El sector de energía y el sector de minería son un poco los que están traccionando este interés, pero también el área del conocimiento, de startup, de cuestiones más relacionadas a la tecnología, también vemos mucho interés y algunos proyectos chicos que quieren ganar volumen y crecer en ese sentido. Bien. Respecto de la participación del ministro de Economía, resaltarnos algunas partes de su discurso. Lo que más trascendió fue el tema que todavía muchos productos siguen caros en dólares. Recién hablábamos con la gente de la Coviar y nos decía exactamente lo mismo, que ellos en los insumos que compran y todo detectan que todavía hay precios que están caros en dólares respecto a lo que pagan otras bodegas en distintas partes del mundo. Y bueno, un poco Fioqueta recién nos decía que esto es un poco la cultura inflacionaria que aún nos perdura y que todavía no nos acostumbramos a una nueva realidad. Pero contanos un poquito más, por favor. Bien, perfecto. Sí, ese es un punto y ahí queda una reforma bastante importante por hacer, que es el tema de los costos fiscales, porque hay aranceles y muchos impuestos y por eso nos llegan muchas cosas caras. También más competencia, ¿sí? Porque también muchas cosas son caras porque hay algunos que es una especie como de oligopolio, entonces pueden manejar precios en cantidades y volúmenes, precios, cantidades y los volúmenes. Entonces eso habló un poco ayer Caputo. A nosotros también nos pareció muy interesante y esto sí ya es prácticamente un quiebre porque dio información
si bien no dio números, dio una información muy clara con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo que primero empezó diciendo como que habría, y después dijo no habría, va a haber acuerdo con el fondo. O sea, ya hay un acuerdo con el fondo, sí, que por cuestiones burocráticas todavía no se termina de sellar, sí, pero ya está el acuerdo con el fondo. Ya va a haber desembolso de dólares frescos. Esos dólares frescos no se va a hacer contabilidad creativa como se hizo anteriormente, sí, en donde se emitían pesos por esos dólares, sino que el gobierno va a rescatar unas letras intransferibles que cada vez que le sacan dólares al Banco Central le dan una letra que no vale nada. Entonces los dólares se los va a dejar el Banco Central sin emisión de pesos, y eso va a hacer que no sea inflacionario y que haga más robustas las reservas. Probablemente veamos un estiramiento en los plazos de pago, y el gobierno también ya sacó un comunicado como que esto va a salir por un decreto de necesidad de urgencia y no va a pasar en una primera instancia por el Congreso. Con lo cual para nosotros eso es muy importante, porque de ser así como dice el ministro, y adicionalmente, perdón, me olvidaba algo muy importante, no va a haber una devaluación. Sí. Y entonces, esto que vos comentabas de la cultura inflacionaria, el empresariado lo tiene que empezar a entender rápido, y en cierta medida muchos golpes que se han llevado algunos empresarios el año pasado es porque justamente están con este chip de que iba a haber una segunda evaluación que nunca llegó, por lo menos en el 2024, sí, que la inflación iba a ser más dura. Entonces se tomaron muchas decisiones en ese escenario, sí, y no en el escenario que terminó saliendo, que fue el que planteaba el gobierno en términos generales, ¿no? Es que también nos hemos acostumbrado, Roberto, a que muchos gobiernos han dicho no, y después termina siendo sí. Y en este caso, este gobierno es distinto, me parece, en ese sentido, porque muchas cosas que ha dicho que es así, y van por ahí, y le guste a quien le guste, van por ahí. Bueno, sí, eso ha sido, por lo menos hasta ahora ha sido así, Antonio, y es un poco disruptivo, ¿sí? En eso le tenemos que dar la razón al gobierno, y cuando nosotros asesoramos, siempre le planteamos a los inversores, muchos son empresarios, la mayoría, sí, de decir, ojo que si yo planteo el otro escenario me estoy poniendo de frente al gobierno, y hoy por hoy el gobierno tiene más fuerza que yo, ¿sí? Sí. O sea, todo puede pasar y hay que intentar analizar y cubrir todas las variables. Pero en los momentos de las decisiones es difícil ir en este sentido contra el gobierno, porque ha podido bajar la inflación, tiene un sustento popular bastante importante para tremendo ajuste, tiene un apoyo internacional firme. Las variables de cosecha mejoraron mucho con la lluvia, esperemos que no se pasen para el otro lado, sí, y la parte de minería y de oil and gas viene bastante bien, con lo cual hay bastantes planetas alineados, y lo que no estaban el gobierno se encargó de alinearlo. Entonces, claro, nosotros pensamos que como empresario hay que cambiar el chip, ¿sí? Hay que ir a algo más normalizado. Lo que dijo Caputo con respecto a lo que vos mencionabas y con respecto a lo del Fondo Monetario va en ese sentido, es decir, si esto se da así, el proceso de desinflación va a continuar, con sus altibajos, como sí, cuando se estacionó en 4 horas está estacionado en 2, probablemente en febrero pase lo mismo, pero va a continuar, va a ser un proceso, y no hay que mirar el mes, sino que hay que mirar el año. ¿Sí? Y aparte las inversiones siempre se hacen para varios años, entonces sí, ahí es donde hay que focalizarse, y nos pareció muy importante. El ambiente es constructivo, también hay preocupaciones sobre la adaptación en el empresariado, pero el ambiente es constructivo, y las noticias que dio Caputo ayer, para el mediano plazo, no pensemos para el día de mañana, sí, pero sí para el mediano plazo son muy importantes y son positivos. Bien, en respecto de bueno, Caputo me imagino que ya aprendió de lo que le pasó antes, cuando el Fondo Monetario le dio plata a la Argentina, y por eso no quiere repetir errores. Y por otro lado le han criticado la baja del crawling peg tan rápido al 1%, como que se han anticipado. Cavallo fue uno de los que criticó esto. ¿Cómo analizas estos temas? Bueno, nosotros creemos que el tipo de cambio no está tan atrasado. Porque, por ejemplo, para mencionar, hay precios que han estado muy adelantados, por ejemplo el de los autos, que han comenzado a bajar, y por decirte, algunos precios de algunos autos han subido, 0% desde hace 3-4 meses. Claro. Entonces, pues sí, en términos reales han bajado, sí, ha bajado. Sí, porque la inflación ha ido subiendo y los autos se han quedado en el mismo precio.
se han quedado en el mismo precio, ¿sí? Entonces hay precios que todavía están adelantados, hay ajuste impositivo que hay que hacer. Los salarios en dólares todavía siguen estando atrasados. ¿Sí? Los salarios promedio argentinos han estado 40, 50% más altos. Entonces y todavía están en un nivel bajo. Sí. Entonces no es que el dólar está barato con respecto a todo. Por ejemplo, con respecto a los salarios todavía está caro. Notamos una mejora en el año a año, pero todavía hay margen. Entonces, nosotros decimos que estamos como queriendo empezar a atrasarse un poco, que eso se soluciona con buenas recaudaciones fiscales que permitan bajar impuestos, que permitan bajar aranceles y hacer que continúe el proceso desinflacionario en algunos sectores donde todavía, por ejemplo, material de construcción, los precios están adelantados. Claro. Así que ahí nosotros no vemos tanto atraso. Febrero fue un mes récord de liquidación desde el 2018, aproximadamente 2017-2018, sí. Con lo cual no vemos que digamos que los que tienen dólares vean tanto ese atraso. Hay otras cosas que hay que corregir, sin lugar a dudas. No es que estamos en el mejor de los mundos, pero va para ese lado. Sí, y otro dato me estaba acordando que se suma, que es un dato positivo, el tema de la recaudación, que también se conoció, ¿no? Exactamente, sí, el dato de la recaudación subió. En a pesar de la baja de impuestos, subió la recaudación. Exactamente, y esa baja de impuestos fue muy significativa en lo que fue impuesto país. Entonces, eso marca también que el nivel de actividad va para arriba. Cuando el nivel de actividad va para arriba, los salarios empiezan a mejorar, y cuando los salarios empiezan a mejorar, los gobiernos empiezan a tener más base de sustentación y apoyo. Es lo que viene pasando, y por eso nosotros miramos mucho la canasta básica alimentaria, porque los sectores bajos no pagan salud, no pagan educación, probablemente hasta tampoco paguen servicios, ¿sí? Y entonces la canasta alimentaria es básica, es fundamental para esos sectores, y cuando esos sectores, el salario informal empieza a recuperarse por sobre los alimentos en una serie prolongada, esto no es en un solo mes, ahí se empieza a ver la fortaleza de un gobierno, y eso es lo que necesita el gobierno para profundizar, y hay que decirlo, y tiene que llegar en buenos términos a las elecciones. Y ahí es donde empiezan los círculos viciosos, los círculos virtuosos para los distintos gobiernos. Exacto. En este caso, bueno, vemos que estas cosas le están saliendo bien. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Estaba Roberto Cuchetti, economista de Portfolio.